Esta semana vamos a tratar acerca del tema de los comités de defensa de la revolución, algo que está en debate actualmente muy fuerte, quiénes están a favor, quiénes están en contra, quienes dicen que esto es realmente un proceso que ayuda a acentuar la democracia y otros quienes dicen que más bien es un proceso totalitario que ayuda a un gobierno totalitario a poder permanecer en el poder. Para esto hemos invitado al analista político, el ingeniero Enrique Macías Chávez. Enrique, bienvenido a Tribuna Liberal. Gracias. Luego de ver todo lo que ha acontecido y todo el debate que se ha generado en la opinión pública con respecto a esto de los comités de defensa de la revolución, ¿cuál es tu lectura? Porque mucha gente dice, bueno, ¿qué pueden pensar si el presidente Correa cuando lo anunció lo hizo al lado del presidente de Venezuela, lo hizo al lado del presidente de Cuba y de toda la gente que piensa como él? Y los hechos nos dicen que en estos países se lo ha usado como una herramienta de intimidación. ¿Cuál es tu lectura, tu opinión con respecto a eso y lo que puede suceder en el país, ¿no? Gracias, Carlos, amigos, buenas tardes. Hay una diferencia entre lo que anunció el presidente Correa y la realidad sociopolítica del Ecuador. Yo creo que hay que empezar por situar el escenario en esa realidad. Las revoluciones no necesitan de comités de defensa para poder preservarse, para que puedan mantenerse los cambios revolucionarios. Ecuador tiene una experiencia de esos tipos de cambios políticos cuyo máximo referente es la Revolución Liberal. Alfaro no necesitó exactamente de comités de defensa de la revolución para poder mantener las instituciones liberales. Alfaro planteó cuestiones tan importantes y tan trascendentales para el país como la separación de la Iglesia y el Estado, algo que parecía inconcebible. En aquella época era revolucionario. Era exactamente revolucionario, finales del siglo XIX. Y Alfaro llevó adelante eso, no necesitó de comité de defensa de la revolución, y no había realmente una institución que pudiese ejercer un mayor tutelaje sobre la conciencia de la gente que la Iglesia. Acuérdense que los curas hasta se levantaron, el famoso cura Schumacher, en la provincia de Manabí, y varios curas hicieron partidas contrarrevolucionarias. Y sin embargo, Alfaro y la alfariada, y luego el liberalismo radical y todo lo que vino después hasta bien entrado el siglo XX, impusieron la separación del Estado y la Iglesia, la educación laica, el voto universal, aunque Alfaro también decía que no podía perder con papelitos lo que había ganado con las armas. Y en fin, establecieron una serie de reformas que se hicieron carne en la población, que la población las acogió para poderlas defender. Y esas reivindicaciones pero nadie pudo realmente tirarlas abajo. Entonces, yo la primera distinción que hago es que las revoluciones no necesitan de esos comités de defensa para poderse consolidar. O sea, lo que quieres decir es que las revoluciones que buscan un fin justo, que logran que se haga carne el pensamiento, la idiosincrasia o la esencia de la revolución, realmente no necesita que en cada esquina haya alguien que la defienda, porque en sí el pueblo en general la defendería. Y la historia, Carlos y amigos televidentes, la historia es rica en ejemplos de eso. Siempre hay que apelar a la historia para no... Bueno, es lo que siempre tratamos de apelar, ¿no? Claro. Los ejemplos de la historia, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado. Para que la máxima de Santayana no nos hay caiga, que conocer la historia para no repetirla. Para no repetir. Pero la historia, la Revolución Francesa, los comités de sanidad que fueron creados por Robespierre, ¿en qué terminaron? Terminaron guillotinando a sus propios propulsores. Estos comités que ponían por la honestidad, la pureza, o las manos limpias, los corazones ardientes, si usted quiere llamarlo ahora con la tónica del siglo XXI, esos comités terminaron devorando a la propia gente que los generó. Bueno, Enrique, en todo caso, ¿por qué entonces el gobierno trata de promoverlos? ¿Por qué trata de, digamos, con un show mediático bastante bueno, ¿no? Un concierto, cantando los presidentes. Yo iba a esa lectura, exactamente. Yo iba a esa lectura, Carlos, disculpa que te interrumpa, pero yo creo que el problema no está en los comités de defensa de la revolución, el problema está en la calidad y la profundidad de los cambios que se proponen en nombre de la revolución. Entonces, muy bien, el gobierno quiere plantear una serie de cambios, ya tiene hecha una estructura, un andamiaje en la Constitución de Montecristi, y va a tratar ahora de rellenar ese andamiaje o hacerlo funcional, ese andamiaje,
a los objetivos de la revolución ciudadana. Entonces, hay que poner atención a eso. Esos son los temas que debemos debatir, esos son los temas que debemos buscar consensos, y esos son los temas en que debemos someternos democráticamente al pronunciamiento mayoritario de la ciudadanía. O sea, deberíamos estar debatiendo el tema de la estructura legal que se está formando actualmente en el Congreso o todos los reglamentos que se están debatiendo en lugar de un comité de la revolución. Pero exactamente. Defensa de la revolución. Estamos cayendo en estas maniobras diversionistas, como le dicen en Centroamérica, estas maniobras de distracción. Y no deberíamos caer en esa trampa. Hay que ir a tomarle cuenta a los asambleístas qué están haciendo en estas casi un mes que tienen funcionando. Ellos empezaron, me parece que el 1 de agosto, o el 31 de julio. Y todo esto ha generado todo un debate muy apasionado, ¿no? Porque desde articulistas como, por ejemplo, Javier Zavala Egas, que escribió en su columna del diario Expreso de forma muy sarcástica, ¿no? Decía, qué miedo, ¿no? El pueblo se organiza en defensa de sus derechos y la transformación republicana. Solo aquellos acostumbrados a usar de la desmembración social obteniendo beneficios y prebendas son los que pueden alarmarse porque el pueblo aprende ciudadanía, ¿no? Entonces, y por el otro lado, hoy en el diario El Universo, José Mario Ruiz Navas, ¿no? Dice, basado en la experiencia narrada por la historia nos enseña que lo que finalmente permanece es lo que los ciudadanos han asimilado reflexivamente, ¿no? Yo coincido con ese concepto de Monseñor Ruiz Navas. Coincido plenamente lo que decía al principio. O sea, si esto se hace carne en la población, si los cambios se hacen carne en la población los va a defender. Al momento en que sea simplemente una cuestión de moda, algo pasajero, la población los va a desechar. Yo creo que el socialismo, por ejemplo, o las tesis que promueven el socialismo son las que tenemos que discutirlas. Necesitamos, para que la economía del país se desarrolle, necesitamos que el régimen de propiedad cambie. ¿Cómo es el cambio del régimen de propiedad que se pretende hacer? ¿Será que todo pasa a manos del Estado? ¿Será que se abole la propiedad privada? Entonces, cuando discutamos esos temas y veamos si esto va a funcionar o nos va a regresar a realidades socioeconómicas superadas después de la caída del muro de Berlín, entonces vamos a tener más que argumentos para crear ciudadanía, como dice... Enrique, precisamente yo creo que es un tema sumamente importante, por eso le hemos llamado al programa ¿Qué defienden los comités de la revolución? Porque ahí hay que ver qué se va a instrumentar. Sin embargo, este sistema o esto que ha generado tanta polémica, sobre todo por cómo funciona en otros países, puede derivar en el tema de que no necesariamente que porque se haga carne lo de la revolución va a permanecer, sino porque en cada esquina puede haber un matón de barrio en el cual coercitivamente, intimidatoriamente, capaz hasta con el uso legal de la fuerza, quiere imponer algo que la generalidad de las personas no desean. Supongamos que quieren abolirla, no estoy diciendo que lo vayan a hacer, un ejemplo hipotético, quieran cerrar el país al mundo y no comerciar con el mundo, un hipotético, ¿no? Digamos que el pueblo capaz puede decir, o la gente puede decir, los ecuatorianos, no, eso no es correcto, la historia nos dice que eso no es el camino a seguir. Sin embargo, si se estructura o se permite estructurar una fuerza de choque alrededor de cada barrio, pues vamos a tener que la gente, a pesar de pensar distinto, va a tener que aceptarlo por la fuerza. Pero en la medida en que la gente se mueva, alguien que leí hoy día, no recuerdo si uno de los diarios del fin de semana, alguien que leí hoy día, un articulista, decía que hay dos fuerzas que mueven el mundo, el resentimiento y el afán de revancha. Y que de alguna manera así se explicaban por qué en países como en Venezuela, por ejemplo, la gente terminaba apoyándolo tan abrumadoramente a Chávez. Por el afán de revancha. Por el afán de revancha, por la exacerbación de los sentimientos de clases y por atribuirle la marginalidad de los más a la bonanza de los menos. Enrique, o sea que tú consideras que todo este tema de los comités de defensa de la revolución es simple y llanamente una estrategia política con la cual se busca es que la sociedad civil, los articulistas, los medios de comunicación estemos debatiendo temas que capaz no son tan relevantes como tú bien mencionas, que lo de fondo, que son las leyes de territorialidad, las leyes de la reforma tributaria, el tema del presupuesto general del Estado, que nadie lo conoce y que de repente uno dice, bueno, ¿y quién está auditando los gastos públicos? Es decir, ¿crees que es realmente una maniobra política para que la gente discuta otras cosas y no lo realmente importante? Estoy convencido de eso, pero además también tiene un efecto de intimidación.
O sea, buscan intimidarte de todas maneras, porque dice, Chávez, lo que hizo, lo que está haciendo Chávez en Venezuela, y salen en los diarios que una horda de patanes que le cayó a puntapiés a un grupo de periodistas. Y vienen las provocaciones y esta serie de cosas que solemos verlas en otros países que se las han vivido y que nos ponen los pelos de punta. Sí, es verdad, nadie quisiera ser delatado por su vecino, nadie quisiera ser vigilado por su vecino.